y nosotros hacemos precisamente ahora mismo contacto con Diona Alexandra Cruz. Ella es la presidenta de la Asociación Colombiana en Salud Pública y nos agrada tenerla y que ella también haya sacado unos minuticos de su tiempo para podernos atender, y obviamente nos agrada tenerla y además preguntarle de una vez, iniciando esta entrevista, cuál es la posición del sector de la salud frente a esta protesta y esta convocatoria de paro nacional. Dion, muy buenos días. Buenos días, querido Juan Carlos. Qué gusto estar contigo. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de Canal Capital, a todos nuestros bogotanos, bogotanas. Y claramente estamos en un momento bien difícil de esta pandemia. Conocemos lo que ha sido este tercer pico de contagio mucho más agresivo y también mucho más mortal, porque en la medida en que más personas se contagian, más personas se exponen. Ayer, justamente, querido Juan Carlos, conocíamos el último boletín, el informe del DANE, que es una autoridad fundamental en materia estadística de nuestro país, y después de cotejar la información que reporta el Ministerio de Salud con los certificados de defunción, nos muestra que hasta el 11 de abril ya teníamos más de 87,000 muertos por causa del COVID-19. Es muy importante tener presente esta cifra porque hoy estamos en una situación crítica de colapso hospitalario. Yo diría que es nacional, querido Juan Carlos. Bogotá, la capital de la República, ya hoy se acerca peligrosamente al 92% de la ocupación de camas de cuidados intensivos. Pero tenemos una situación realmente preocupante en Antioquia, en Atlántico, en el Valle del Cauca. Se le suman además nuevos departamentos a esta crisis, como el departamento del Chocó, La Guajira, Caldas, Risaralda, el departamento del Meta, Santander ya está inquietando. Entonces, seamos muy conscientes del momento actual. Por supuesto que hay muchas razones para que los colombianos se movilicen. Hay una en particular que nos preocupa mucho desde el sector salud, y es el proyecto de reforma que en este momento está cursando en el Congreso de la República, que se aísla completamente de los mandatos de la ley estatutaria del derecho a la salud, la ley 1751 del 2015. Y lo que profundiza es este modelo perverso en el que estamos metidos, que le ha dado la plata de la salud a las EPS en detrimento de clínicas y hospitales, que son los que al final están respondiendo, están atendiendo esta emergencia. Razón por la cual tenemos un país en un problema muy serio de suministro de oxígeno, de falta de medicamentos esenciales para intubar a los pacientes. Carecemos en muchos territorios, en muchas IPS en este momento, de sedantes, de analgésicos, de anestésicos. Los trabajadores de la salud están francamente extenuados, tanto física como mentalmente. Ya se empieza, lamentablemente, en muchos territorios a aplicar el triage ético para definir quién entra o no a una unidad de cuidados intensivos, porque ya realmente la situación está colapsada, querido Juan Carlos. Entonces, si bien hay razones de sobra para que los colombianos se movilicen, necesitamos acudir a las formas creativas, utilizando las redes sociales, los medios de comunicación masivos, las formas simbólicas que otrora hemos utilizado para expresar esa inconformidad, pero manteniendo siempre las medidas del cuidado colectivo, es decir, evitando a toda costa las aglomeraciones. Las variantes internacionales que ya están circulando en nuestro país son mucho más contagiosas. Necesitamos entonces menos espacio de conversación, por ejemplo, con otra persona, aún teniendo el tapabocas puesto para contagiarnos. Así las cosas, debemos mantener el distanciamiento físico, evitar conversaciones cara a cara, portar siempre el tapabocas bien puesto, cubriendo desde la nariz al mentón, lavarnos las manos, procurar una alimentación saludable, rica en frutas y verduras frescas, bien lavadas, granos y legumbres de nuestra tierra. Tomar nuestra agüita de panela, nuestra agüita de limón es muy importante. Abstenernos de las bebidas azucaradas, de las comidas chatarras, de la ingesta de licor. Mantener actividad física, querido Juan Carlos, es fundamental para cuidarse. Actividad física regular. Tomar el solecito en las horas indicadas también afianza la vitamina D, que es esencial en el fortalecimiento del sistema inmune, en el fortalecimiento orgánico de las personas. Mantener pensamientos positivos, mucha convivencia en nuestros hogares. Hoy estamos abocados a quedarnos en casa y es lo mejor que podemos hacer. Entonces, esa que sea la invitación desde la Asociación Colombiana de Salud Pública. Siempre que hemos hablado, se ha planteado el tema de una fórmula mágica para plantear la reforma de la CPS,
pasan los gobiernos, pasan los años, pero esto nunca se logra. Hay una fórmula mágica para que esa prestación de la EPS, que se ha convertido casi que hasta en tema de campaña para muchos de los aspirantes a la presidencia y han llegado ahí por eso, pues no se ha dado esa fórmula mágica. ¿Cuál sería en este momento, después que en medio de la pandemia hemos padecido tantas cosas, nosotros podamos decir, vea, el camino es este y lo podemos aplicar de la siguiente manera? ¿Hay esa fórmula mágica, doctora Dion? Yo creo que sí tenemos la fórmula. Por un lado, tenemos que acabar la intermediación financiera, o sea, el Estado tiene que asumir titularmente la garantía del derecho a la salud de los colombianos y las colombianas. No podemos seguir generando estas estructuras financieras que son muy rentables para los particulares, pero muy nocivas para los ciudadanos, como está visto muy bien, como tú mismo lo has señalado, querido Juan Carlos. O sea, lo cierto es que hoy tenemos unas deudas que ascienden a los 24 billones de pesos. ¿Sí? Que le tenemos a nuestros hospitales y clínicas del país, a los que están prestando los servicios, a quienes están poniendo el pecho. No es posible que en medio de esta pandemia, querido Juan Carlos, nos enteremos que a los trabajadores no les pagan los salarios, que no les han pagado sus prestaciones de ley, que no tienen elementos de protección personal o que los hospitales carecen de los elementos esenciales, de los dispositivos médicos, de los insumos, de los medicamentos, de las unidades de cuidados intensivos para atender a su población. Y cuando analizamos de fondo cuál es el problema, vamos a encontrar que la plata la tienen las EPS, en algunos casos los entes territoriales, pero mayoritariamente las EPS que no le están transfiriendo los recursos a estos prestadores. Entonces, eso como un primer elemento. En segundo lugar, el proyecto de reforma a la salud tiene que hacerse fundado en el derecho a la salud, que es la ley estatutaria, no en la ley 100. Es muy importante salirnos de eso porque definitivamente allí no estamos avanzando en el bienestar y la calidad de vida de nuestros compatriotas, como ya está visto. En tercer lugar, la salud pública. La salud pública tiene que ser la columna vertebral de un nuevo modelo, de un nuevo sistema de salud. Hacer prevención de la enfermedad, promoción de la salud, realmente trabajar en procesos pedagógicos, educativos, para que nuestros ciudadanos aprendan a cuidarse. Querido Juan Carlos, es lamentable conocer que la mayoría de las víctimas fatales del COVID-19 eran personas de estratos populares, de estrato 1, 2, 3, o sea, nuestra población trabajadora, quienes se exponen a riesgo, pero que si nosotros tuviéramos un buen sistema de salud podríamos protegerlos de mejor manera, se podrían educar y se podrían formar para el autocuidado, podrían tener la alimentación necesaria para fortalecer sus sistemas inmunológicos, pero no es lo que hemos hecho, lamentablemente. Del año pasado a este año, 2 millones de personas dejaron de comer una comida reglamentaria diaria, querido Juan Carlos. ¿De qué manera uno se puede proteger ante una pandemia tan grave como esta si no tiene lo esencial que es la alimentación? Dion, también se encuentra con nosotros Lina Pulido, es compañera acá, que también se une a este especial, hace un ratico está con nosotros, y también ella quiere preguntarle, saber más sobre el sector salud y cuáles son los desafíos después de que se genere esta protesta y qué es lo que viene. Lina, usted adelante con la pregunta que tenga para la doctora Dion. Gracias, Juan. Doctora Dion Alexandra, ¿qué podría pasar en la ciudad de Bogotá después de las concentraciones que se adelantan en la capital? ¿Cuáles son los efectos en materia de contagio? La pregunta puede sonar obvia, pero nos gustaría escucharlo de un experto. Pues, querida Lina, nosotros hemos venido, digamos, caminando lamentablemente hacia lo que tenemos hoy, ¿no? Ya la situación de hoy es muy delicada. Pensemos en las cifras de contagios y de fallecidos que ofrece la capital de la República, ¿no? En materia de contagios ya tenemos 774.663 casos de contagio y tenemos 15.503 fallecidos según los reportes oficiales. Solo ayer murieron 97 bogotanos en la capital de la República. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cifras para comprender a lo que hemos llegado. Nosotros hemos tomado decisiones, pero también hemos omitido otras y yo quiero llamar la atención sobre eso. En primer lugar, retiramos la prueba negativa PCR como requisito de entrada para viajeros internacionales. Eso fue un error garrafal que cometió nuestro Estado. Eso no debió hacerse nunca porque las variantes estaban circulando. En esa medida, expusimos a nuestra gente. En segundo lugar, hacemos un proceso de rastreo de contactos, pues muy regular.
lo que en el mundo entero se está haciendo para detener las cadenas de contagio, en Colombia en promedio solo rastreamos 2 contactos de una persona positiva. Eso también es un error. Cuando nosotros le decimos a una persona que es positiva para COVID, sintomática o asintomática, y le pedimos que se confine, que guarde cuarentena, pues tenemos que darle lo necesario para que lo haga. La alimentación, los servicios públicos, el arrendamiento. Eso tampoco se ha hecho suficientemente y eso es una crítica para el Estado colombiano, para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales. Ahora, para el tercer pico, antes de Semana Santa, cuando ya estaba asomando su nariz ese tercer pico, que empezamos a verlo desde el 26 de marzo, pues resulta que invitamos a la gente a hacer turismo, querida Lina, los invitamos a moverse libremente por todo el país. Son errores que se han cometido. Y las fiestas clandestinas que me dices, querida Lina, por Dios santo, Así es, doctora. solo el fin de semana del toque de queda tuvimos 133 fiestas clandestinas, por lo menos las detectadas. Son varios factores, doctora Diana Alexandra, usted que representa a la Asociación Colombiana de Salud Pública, factores importantes que han incidido también en el contagio de la población. Queremos agradecerle por estar en directo con nosotros en este especial de Noticias Capital para conocer las distintas miradas desde la ciudadanía, pero también desde los expertos de lo que acontece en la capital y en el país. Juan.